presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Vamos a poner en manos de Dios la vida de nuestros hermanos difuntos, Josefina Suárez Berti, Pedro Herrera Ortiz y Carlos Loaiza. Aurora Berti, Jorge Alberto Vaz Caballero y Evangelina Zacarías. Cristina Vilchis, Claudia y Arturo Breton Vilchis. Esperanza Juárez, Luz Juárez, Isabel Andrés Mercado, Adolfo Barraza Rentería a 3 días de su fallecimiento, Dominga García Martínez a 11 años de su fallecimiento. Vamos a pedir para que participen de la plenitud de la vida en Cristo. Y también vamos a ofrecer la misa por la salud de Lourdes Loaiza Sánchez, José de Jesús Herrera Loaiza, José de Jesús Herrera Suárez, y por la familia Pérez Nicolás, Pérez Monarca, por el trabajo de Arturo Pérez y Ana Nicolás. Vamos a pedir que Dios les siga concediendo abundantes bendiciones. Vamos a disponernos a celebrar esta Eucaristía reconociendo con humildad nuestros pecados, confiando siempre en la misericordia del Padre. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo
Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios que se nos va a proclamar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el injusto se aparta de su justicia, comete la maldad y se muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la injusticia, él mismo salva la vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, sí, de algo sirve una exhortación nacida del amor. Si nos une el mismo espíritu
y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, una misma aspiración y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. De pie. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las escucho a ellas y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. De la buena nueva de Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Parece muy clarita la pregunta de Jesús: ¿quién cumplió la voluntad del Padre? ¿Quién dijo sí y no fue? ¿O quien dijo no, después se arrepintió y fue? Parece muy clarito responder, decir pues el segundo. Pero cuando lo pasamos a nuestra vida, las cosas se complican un poco. Cuando pasamos esa pregunta a nuestra vida, sí, habría que irnos despacio, porque podríamos nosotros hacernos la pregunta: ¿yo cumplo la voluntad del Padre? Y una segunda pregunta para adentrar un poco más: ¿y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo? Amarnos, podría. Cada uno de nosotros responde
desde su propia situación personal. Podría haber muchas respuestas, ¿no? Ser él, ¿no? Pues ser buena persona, esa es la voluntad del Padre. Hacer lo correcto es la voluntad del Padre. Amarnos, hacer la voluntad del Padre. Cada uno de nosotros podría responder de acuerdo a su camino espiritual. Aquí lo importante es que sí lo podamos responder. Pero hay algo que obstaculiza nuestra respuesta. Yo puedo saber muy bien que amar a los demás es la voluntad de Dios, pero no por saberlo lo estoy haciendo. Ese ya es otro nivel de meditación. Ya no basta saber que amar a Dios, amar al prójimo, es la voluntad del Padre. Ya no basta saberlo, porque entonces nos podríamos quedar como los sumos sacerdotes y los escribas, que se sabían muy bien la respuesta. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Pues el segundo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues amar o hacer lo correcto, ser buenos cristianos, como querramos responder. Aquí la situación no es que respondamos bien, sino que podamos descubrir en mi propia vida qué ha significado la voluntad de Dios, qué ha significado. Y entonces Jesús pone un ejemplo muy fuerte, porque pone de ejemplo el otro extremo. Los publicanos y los pecadores se creen siempre buenos. Nosotros no pecamos, estamos bien, no sabemos la ley, además la enseñamos, además la interpretamos, además que los otros también la cumplan. ¿Cómo se sentían estos sacerdotes y doctores de la ley que se sabían la respuesta? ¿Cómo se sentían? Buenos, superiores. Pero curiosamente Jesús no se va con ellos, no se va por la respuesta de ellos, sino que se va hasta el otro extremo. Pues creo que los publicanos y las prostitutas ya les ganaron. Queda desconcertado. Los publicanos y las prostitutas se les han adelantado, porque ustedes, sabiendo la respuesta, se creen buenos. Que ellos que vivir todo el drama de su propio pecado para decir, ya no puedo más, regreso. Mejor me arrepiento y regreso a Dios. ¿Cuándo es cuando nos arrepentimos y regresamos a Dios? ¿Cuándo? Cuando hemos vivido a fondo el dolor de nuestro propio egoísmo. Cuando alguien ha tocado el dolor del propio egoísmo, olvídenlo. Empezamos el camino de regreso, porque ya hemos sufrido, porque decimos, no, me llevó a la muerte. Mi propia forma de ser me llevó a la muerte. Mi propia forma de ambicionar me llevó a la muerte. Mi propia forma de abusar del otro me llevó a la muerte. Mi propia forma de mentir me llevó a la muerte. Mi propia forma de atemorizar a los demás me llevó a la muerte. Mi propia forma de presumir me llevó a la muerte. Mi propia forma de sentirme bueno me llevó a la muerte. Cuando el ser humano toca el dolor de su propio pecado, ¿qué creen que pasa? El camino de regreso. Por eso Jesús dice, los publicanos y las prostitutas creyeron en la predicación de Juan. Y la primera lectura nos dice, si el pecador se arrepiente y vuelve, se salva. Claro, cumplir la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Pues regresar a Él. Desde mi pecado, desde mi dolor, desde lo que yo soy, desde mi propia incongruencia, desde mis propias presunciones, desde mi propia forma de sentirme bueno y al otro lo califico de malo. Desde allí, habiendo tocado, empiezo mi regreso al Padre. Me arrepiento. ¿Qué significa la conversión? La palabra conversión, o lo que nosotros hemos llamado arrepentimiento. ¿Qué significa conversión? Regresar, volver hacia
hacia atrás, volver hacia el Padre. Pues bien, que el Evangelio que hoy hemos escuchado nos permita no saber la respuesta nada más y sentir que la cumplimos. No, que el Evangelio de hoy nos permita sentir el dolor de nuestro pecado y retornar al Padre, pues con todo nuestro dolor, con toda nuestra confianza. Regresamos a Dios porque Él nos ha amado profundamente. Amén. Vamos a ponernos de pie. Decimos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos a Dios nuestra oración. Vamos a pedir en primer lugar por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, para que no nos sintamos como los fariseos de creer que estamos bien y solo calificar a los demás, sino que con un corazón arrepentido podamos nosotros también volver a Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos también por nuestros gobernantes, por todos los que tienen alguna responsabilidad en los asuntos públicos, para que desde la sabiduría que proviene de Dios puedan ir resolviendo las situaciones de manera justa desde la palabra de Dios. Oremos al Señor. Quien guste presentar alguna petición puede hacerla en voz alta y vamos a responder todos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, oídos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos. Te rogamos. Te rogamos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos y también lo que ha quedado en el fondo de nuestro corazón y que conoces perfectamente porque nos amas. Te lo pedimos por medio de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomen asiento, presentamos el pan y el vino. Te presentamos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y a todos sus Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios,
San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Les voy a pedir a los niños y a las niñas que si pueden acercarse, pueden subir aquí al presbiterio. Los que están allá abajo, por supuesto. A ver si pueden acercarse, que suban con mucho cuidado. Vénganse. A lo mejor estando aquí arriba sienten que se van para abajo, pero no se preocupen. También de este lado, miren, vénganse. Vénganse de este lado. Vamos a repartirnos y viendo todos hacia la comunidad. Bueno, aquí pueden echarse un volado a ver quién se va. Bien. Muy bien. Vamos a dirigirnos a Jesús, al Padre, con las palabras que Jesús nos enseñó. Es la oración del Padre Nuestro. Y en esta oración del Padre Nuestro, Dios nos va ayudando a entender nuestra vida. Dios nos va ayudando a no sentir que somos buenos, sino a descubrir que desde nuestra debilidad estamos llamados a amar a Jesús con todas nuestras fuerzas. Por eso vamos a elevar la oración que Él nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males. Líbranos de sentirnos siempre buenos, de pensar que solo por decir que sí vamos a trabajar en la viña del Señor ya lo hicimos. Líbranos de autoengañarnos, de sentir que todo lo hacemos muy bien, sin entrar en conciencia de que a lo mejor estamos afectando a nuestros hermanos. Líbranos de todo mal y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos la paz como hermanos. Van a darme la paz ustedes, niños y niñas. Se van bajando con cuidado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo yo mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo yo mi ser. Oremos.
Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos